Resulta ser que vamos a tener la paciente embarazada, ¿sí? Y va a venir y nos va a decir, doctor, estoy sangrando. A la pucha. Motivo de consulta, pérdidas rojas. Ahora yo tengo que establecer que esta paciente gestante está en la primera mitad del embarazo o está en la segunda mitad del embarazo. Si está en la primera mitad, estamos hablando de que está dentro de las primeras 22 semanas. ¿Ok? Si la paciente es de 22 semanas para arriba, va a ser la segunda mitad del embarazo. Entonces, para poder iniciar, yo tengo que establecer la edad gestacional de la paciente que viene por sangrado. Me sigue todo el mundo. Muy bien, entonces llega la paciente, ella está en la primera mitad, menos de 22 semanas y está sangrando. Entonces le voy a decir, señora, vos podés tener un aborto, podés tener un embarazo ectópico o podés hacer lo que se llama como enfermedad molar o mola. ¿Ok? Entonces yo le establezco, yo le separo a la paciente, ya sé que es la primera mitad del embarazo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de aborto, vamos a ver que hay varios tipos de aborto. El aborto puede ser espontáneo, ¿verdad? La paciente estando así empieza a sangrar, ¿verdad? Empieza a tener pérdidas rojas. Puede ser recurrente, es la paciente que, ¿ustedes se acuerdan cuando nosotros le preguntamos a la paciente, ¿tenés pérdida? Sí, tengo 2, tengo 3. ¿Verdad? Y teníamos que colocar ahí donde dice aborto, teníamos que colocar 02, 03, ¿se acuerdan? Esa puede ser una paciente que hace recurrente, pierde los fetos, los embarazos, ¿se entiende? O puede ser inducido o provocado, ¿verdad? Las pacientes que utilizan prostaglandina, por ejemplo, para poder inducir al aborto. De ahí a que esta palabra aborto es muy chocante para la paciente. Entonces nosotros cuando le preguntamos a la paciente, señora, ¿vos tenés aborto? No, yo jamás esas cosas, por Dios. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que preguntar a la paciente, ¿perdiste alguna vez un bebé? ¿Tuviste alguna pérdida? ¿Verdad? Era como sangrecita, algún sangradito, ¿verdad? Porque la paciente, vos le decís la palabra aborto y relaciona directamente con el provocado. No necesariamente el aborto es provocado. Vamos a ver que hay pacientes que hacen de forma espontánea. ¿Ok? Y vamos a ir viendo que generalmente estos abortos espontáneos que se dan, ¿sí? Algunos, en la mayoría, suelen ser por algún tipo de cromosomopatía, que se encuentra en este que ven ustedes. Esto se lleva a anatomía patológica, se hace cariotipo y se encuentra que la mayoría pueden ser aneuploidías, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? ¿Qué hace el organismo, verdad? Yo siempre lo comparo como una fábrica de gaseosas. ¿Alguna vez vieron una fábrica de gaseosas, verdad? ¿Quién más, quién menos vio algún videíto? Y nosotros antes de la escuela nos íbamos a la fábrica de Coca-Cola. Famoso era la excursión de la escuela, ¿verdad? Entonces resulta ser que en la fábrica de Coca-Cola van pasando así las botellas, ¿verdad? Y hay una maquinita que le coloca la tapa, ¿verdad? Y él va circulando así por la cinta transportadora. Y luego llega el control de calidad. Y mira, así ve, che, pues este está mal tapado, vamos a tirar. Entonces muchas veces ese control de calidad llega a detectar esto y detiene la gestación. ¿Se entiende? Y eso va a los famosos abortos espontáneos. ¿Ok? Muy bien. Entre esos espontáneos podemos tener la amenaza
también conocida como conato, es una amenaza de aborto. O sea, la palabra amenaza te dice, epa, estoy por expulsar este embrión o este feto. ¿Se entiende? Te está amenazando. Puede ser que sea un aborto en curso o inevitable, ¿sí? En el que yo ya no puedo sostener eso. Puede ser que sea un aborto completo, la paciente sufre un gran sangrado, una pérdida, y luego le hacemos una ecografía y en la ecografía no hay más nada. Y le decimos, señora, tuviste un aborto completo, se expulsó totalmente. O puede ser que yo tenga un aborto incompleto y ahí observamos este tipo de imagen, ¿verdad? Donde la paciente viene por un sangrado, ¿sí? Se observa restos ovulares, ¿verdad? Acá hay restos de membranita, placentita, hay embrión todo digerido. Yo le hago la ecografía y en la ecografía aún hay producto. Entonces a esa señora le dice, señora, está teniendo un aborto pero incompleto. Hay todavía dentro del útero vestigios. ¿Entienden? Tenemos que hacer el famoso legrado, raspado, aspirado, porque no expulsó todo. Está abortando ella, chuc, 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 pero aún hay adentro alguito. ¿Tá? No es el completo. Es que la paciente tiene el sangrado y vos le haces la ecografía y ya no hay más nada adentro. Me sigue todo el mundo, ¿verdad? Podemos encontrar lo que se conoce como missed abortion, por la palabra inglesa de perdido, se perdió este embarazo, ¿sí? O también conocido como aborto diferido. Esta es la paciente que se va a su control ecográfico y el ecografista le dice, no hay latido. No, ¿cómo que no hay latido? No puede ser, mi bebé estaba bien. Dejó de latir, paró el crecimiento y se encuentra solamente el embrión sin latido o el feto sin latido. Entonces ahí se habla de que es un missed, una pérdida, y que dejó de latir ese embrión o ese feto. Y hablamos de entre los abortos del famoso aborto diferido. ¿Ok? Este tiene la trampita en el examen porque viene la paciente con una ecografía de 6 semanas, una ecografía abdominal de 6 semanas que dice no hay latido. Creo que salió no en el examen ahora, no sé si era con los otros. Y dice la opción, no, en el sustitutorio creo que también. Y dice la pregunta, ¿qué le va a hacer? Internarle porque es un aborto. Pedirle una transvaginal porque estamos en 6 semanas. ¿Se entiende? Entonces ahí yo tengo que usar mis conocimientos de ecografía y decirle a la señora, señora, espera, que no tenga latido a las 6 semanas por una ecografía abdominal no es diagnóstico. Porque en ecografía yo di que la transvaginal es la que muestra latido a esa gestacional. Entonces todavía no puedo decir si es aborto diferido, te vas a repetir una ecografía transvaginal. Ahora, ¿cuál era el otro caso clínico? Y el otro caso clínico es la paciente de 9 semanas con ecografía transvaginal y dice no hay latido. ¿Qué le vamos a decir a esa paciente? ¿Repetirle la ecografía o decirle que es un aborto ya? Un aborto, un missed, un aborto diferido. ¿Se entiende cómo son los casos clínicos? Y también podemos tener el aborto séptico, ¿verdad? Ya la paciente está en sepsis, ¿sí? Se abre ya código rojo acá. Muy bien. Entonces, resulta ser que vamos a tener pacientes, todas van a venir por sangrado, ¿sí? Y de todas las que vienen por sangrado, la mayoría, para no decirle todas, van a mentir. Y le va a decir, no, yo no estoy embarazada. Y van a ver acá un embrioncito ahí colgando. Nosotros tuvimos una paciente que se fue, era un aborto séptico.
provocado. Ella ya salió de la histerectomía, fue en la residencia, porque se le infectó todo, ¿verdad? Ella salió de la histerectomía, ahí ya estaba, y seguía negando, porque no se quería ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces ella me decía, no, yo no estoy embarazada, yo no tengo luego pareja. Y yo, ahí no, el vecino, el shopping, el que trae el agua, el del hielo, el despensero, alguien. Pero señora, acá vos tenés un aborto séptico. Mira señora, esto es reto, acá hay un embrión. No. ¿Se entiende? Y incluso esa fue a la histerectomía. Ya estaba la paciente postoperada sin útero, ella seguía negando, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde va mi ejemplo? Que la paciente va a llegar con este tipo de material expulsando. No es un sangrado menstrual, no es un sangrado rojo rutilante, que me dice así con una faca, ¿verdad? O un cuchillo ahí. No, es un sangrado con material, con material. Por eso le traje esta foto bien grande, ¿verdad? Es clásico, es característico, es diferente, ¿verdad? Fotoitas le van a mentir. Entonces, las causas, ¿verdad? Algunas de las causas que podemos ver, como les comenté, puede ser que sea algún problema ya de ese feto, puede ser que sea algún problema en el útero, por ejemplo, la paciente tiene un mioma o alguna malformación uterina, se embaraza y eso hace que pierda porque el endometrio está ocupado pues, por el mioma. O el famoso insuficiencia cervical, ¿verdad? En donde el cervix es muy corto, ¿sí? Expulsa el embrión o el feto. Puede ser que la placenta sea el problema, ¿verdad? Que haya algún desprendimiento, placenta previa, infecciones, acá, problemas en la arteria espiralada, entonces corta el flujo y para el crecimiento y viene la paciente con un diagnóstico de MISED o de aborto diferido. O patologías maternas, ¿verdad? Puede ser algún problema autoinmune que es muy frecuente ver en la paciente con síndrome antifosfolipídico hacer abortos recurrentes. ¿Sí? Algún proceso infeccioso que le lleva a un aborto a la paciente o de causas metabólicas. Y entre lo que es congénito vamos a ver que el útero tiene problemas, hay una anomalía en el útero, ¿verdad? Puede estar tabicado, puede ser doble, puede ser chiquito, ¿verdad? Entonces hace que la paciente expulse, miren un poco acá, está un 88% en un útero tabicado, va a un aborto. ¿Qué quiere decir eso? Y dentro de la cavidad del útero hay un tabique, entonces él expulsa, ¿se entiende? O justo se implanta ahí el blastocito y a medida que el blastocito quiere desarrollarse no puede por el tabique, entonces eso hace que vaya un aborto. Entonces, ¿qué es lo que es aborto? Bueno, aborto es cuando se interrumpe una gestación, pero para interrumpir esta gestación tenemos que tener que es antes de la semana 22 o lo que la paciente expulsa sea chiquito, que no pese más de 500 gramos, porque si pesa más de 500 gramos o si es más de 22 semanas hablamos de parto inmaduro, ya es un partito. Entonces cuando yo le decía, pregúntenle a la paciente, ¿era feto grande que ella expulsó o era chiquito sangradito? ¿Cómo fue? ¿Verdad? Entonces si la paciente dice, no, ya tenía más o menos casi 1 kilo tenía, o tenía ya 600 gramos tenía, o tenía 700 gramos, así era mi bebé, te dice, ¿verdad? Entonces eso yo no puedo sumar como aborto, porque no me entra en la definición, eso le contamos como un parto inmaduro. ¿Se entiende? Menos de 28 semanas, ¿verdad? Porque de 28 a 36 es prematuro. ¿Sí? Generalmente
hacer abortos espontáneos es frecuente, ¿sí? En un 10 a 15% se pierde, y casi más del 80% se ve antes de la semana 12. Y acá después vamos a tener un punto de corte ahí en la semana 12 otra vez, para poder ver qué le vamos a hacer a la paciente, cómo le vamos a hacer, si le vamos a hacer legrado instrumental o le vamos a aspirar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cómo vamos a clasificar, cómo yo voy a saber cuál de los abortos tiene la paciente, ¿verdad? Todas vienen por sangrado, todas sangran. Algunas sangran más grandes, como en la imagen, algunos solo manchita marrón, ¿sí? Y algunos no sangran, pero trae su ecografía que no tiene latido. Si la paciente sangra y tiene dolor, o tiene dolor sin sangrado, pero el cuello está cerrado, es una amenaza. Ojo, ¿por qué? Y porque la paciente en el examen viene y dice, doctor, estoy con mucho dolor. A la pucha, bueno, vamos a revisarte. Y yo le reviso, el cuello está cerrado. Toco acá, contracciones, tiene dolor, tiene contracción. Entonces le digo así, señora, estás haciendo una amenaza de aborto. Es amenaza todavía, porque el cuello está cerrado. ¿Se entiende? Aborto, pero yo no sangro, doctor, dice la paciente. No, pero la amenaza puede ser con o sin sangrado. Pero lo importante es que esté cerrado aún el cuello. Me sigue todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa si ya hay modificación en el cuello? O peor, perdió líquido la paciente, rompió la bolsa. A esa señora le vamos a decir, señora, vos estás en un proceso de aborto. Este aborto se llama en curso, está siguiendo su curso. También se le llama inevitable porque ya el cuello se abrió, porque la bolsa ya se rompió. Sí o sí va a ir esto a expulsar ese embrión, expulsar ese fetito, ¿verdad? Entonces ahí yo le digo, es inevitable. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y porque tu cuello ya está modificado. No es como la otra. La otra que su cuello nosotros lo revisamos, estaba cerrado todavía. Esa es amenaza. Y la amenaza también se conoce como, esta palabra es conato de aborto, ¿verdad? Entonces te amenaza o te avisa de que esa paciente tiene ya contracciones, por más que esté cerrado, quiere echar, quiere amenazar. ¿Sí? ¿Esa paciente puede entrar en aborto en curso? Sí, porque puede aumentar el dolor, puede aumentar las contracciones o el sangrado ser más profuso y ahí abrir el cuello. O si no, viene la clásica paciente que rompe bolsa. No sé, parece que me mojé. Oh, qué raro, señora, por favor, acuéstese, vamos a colgar un espéculo. Y yo le coloco el espéculo y viene líquido. Y en eso está el interno y le digo, doctora, veme la edad gestacional, 18 semanas. A la pucha. Señora, vos tenés un aborto inevitable porque se rompió la bolsa. 18 semanas, no hay caso con esto. ¿Se entiende? O el cuello ya está abiertito. ¿Se entiende? A veces vemos la bolsa de la agua con el embrioncito ahí en el cervix. Chiquitín, va saliendo despacito. Entonces ese es un aborto inevitable, ¿verdad? No podemos meterlo otra vez y cerrar. No se puede más, porque ya está modificado. ¿Sí? Podemos tener el incompleto, que es la imagen que les mostré, ¿verdad? En donde, acá está el secreto, expulsión parcial, ¿verdad? Aún hay restitos, ¿verdad? La paciente expulsa, pero no todo. La ecografía aún muestra que está ocupado ese útero, a no ser que sea una completa, ¿verdad? Se expulsa totalmente y una vez que expulsa, la paciente automáticamente se cura. Claro, porque el útero ya expulsó todo, entonces la paciente, no, vos sabés que yo tuve muchísimo dolor, doctora, ay, tuve un sangrado, y ahora no me duele más nada.
pero sangré, me dolió. Entonces yo le hago la ecografía a la paciente y acá se ve todavía algún restito. Y el ecografista informa restos embrionarios, restos ovulares, hay material aún adentro. Y la paciente sangra. Esta es la que le tenemos que rápidamente hacerle la limpieza, el raspado, el aspirado. ¿Por qué? Y porque hasta que nos salga el último pedacito va a tener dolor, va a tener contracción. Y ese útero responde con sangrado. Él quiere echar, no quiere saber más nada. Sin embargo, la otra no. Como decía ahí, le va a pasar el dolor, va a terminar el sangrado, o puede ser más pequeñín porque expulsa totalmente. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos motivo de consulta, pérdida roja. Las dos consultan por sangrado. Yo reviso, esta sangra, reviso, esta sangra. Ecografía rápidamente. Y esta paciente tiene todavía acá adentro alguito, le decimos, señora, te internamos y hay que limpiar esto porque si no, esto no va a parar el dolor y no va a parar el sangrado. Y esta otra señora le decimos, señora, vaya a su casa, ya ha expulsado todo, no hace falta legrar, no hace falta internar porque acá no hay nada adentro. Yo meto acá una cánula, voy a perforar, me voy a ir a asa intestinal. El útero está vacío. Yo puedo lesionar si no hay que sacar. ¿Se entiende? Entonces, generalmente es el sangrado y el material, ¿sí? Tiene esta característica, los famosos restos ovulares, restos de membrana, ¿verdad? Y hasta que la paciente no expulse todo, va a seguir el sangrado y va a seguir el dolor. ¿Cómo diferencio? Con una ecografía. Siguiente, el que les vengo contando, el MISET, el que se perdió, el que dejó de latir. O también el que solo se forma la bolsita, ¿verdad? Viene la paciente y dice, doctor, me dijo el ecografista que no se formó mi bebé, que solo tengo bolsa. Y ese es el que se conoce como anembrionado, sin embrión, solo el trofoblasto desarrolló, el embrioblasto no se desarrolló, no hay embrión. Entonces le decimos, señora, vos tenés un MISET abortum, embarazo diferido, retención de un feto muerto, ¿verdad? O un embrión muerto. Y hay que internarte y hay que vaciar eso. Pues yo no estoy sangrando. A mí no me duele nada. Porque mi vecina me dijo que ella tuvo aborto y que ella sangró. ¿Y por qué yo no tengo nada? Porque el tipo de aborto que vos tenés es cuando para la producción. Paró de latir, dejó de crecer, quedó ahí. Entonces nosotros tenemos que sacar eso, señora. ¿Se entiende? ¿Qué hacemos con esta paciente? Y a esta paciente le vamos a internar y le vamos a colocar prostaglandina, oxitocina. ¿Se entiende? Porque esta paciente no tiene cuello abierto como esa inevitable. No está abierto como ese incompleto. Entonces nosotros tenemos que abrir para poder meter nuestra cánula de aspiración. ¿Se entiende? Entonces ustedes van a estar ahí en la sala de parto y va a llegar una paciente y dice huevo anembrionado. Y la paciente viene solamente por el informe ecográfico. O puede venir por pequeñas manchitas tipo spotting, ¿verdad? Y nosotros le pedimos la ecografía y ahí viene el informe. Entonces nosotros tenemos que a esa paciente internarla y llevarla a una ligera dilatación para que pueda entrar el aspiradorcito. ¿Se entiende? Luego es el séptico, ¿verdad? Generalmente es la paciente que viene con fiebre, sangrado. A veces no hay más sangrado y es como una secreción purulenta ya. Puede ser antes
durante o después del aborto, ya sea espontáneo o provocado. Resulta ser que muchas pacientes hacen abortos incompletos y queda ese material adentro, ¿verdad? O hace un huevo anembrionado o un miscelar abortion y queda ese material. Y ese material ya está sin circulación útero-placentaria. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? ¿Qué hace el organismo? Che, ¿y ese quién es? No, espera, ese es tu embrión, le dice el... No, mi embrión, no, yo no le conozco. Mediadores de la inflamación, actúen rápidamente. ¿Se entiende? Entonces, me puede llevar a una sepsis y yo tengo que ver eso, evacuar rápidamente ese útero. Y si no, eso va a histerectomía, se saca porque es el foco séptico. ¿Se entiende? Así como el apéndice, ahí tengo que sacar, ese es el foco séptico. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la semana en la que se desarrollen estos tipos de aborto, yo tengo que evacuar. Hay que evacuar ese útero. ¿Por qué? Y porque ya no hay circulación útero-placenta. ¿Se entiende? Entonces, si es que es menos de 13 semanas, ¿sí? Generalmente los diferidos y los incompletos, yo hago el famoso AMEU, que se lo conoce como aspiración manual endouterina, ¿sí? Entonces a este yo puedo colocarle esta cánula de aspiración, viene por numeritos dependiendo de la dilatación del cervix, ¿verdad? Ahora, si es que ya es entre 13 y 22, tengo que esperar la expulsión del feto. Una vez que expulse todo el fetito muertito, expulsa la placentita, ¿sí? Ahí yo puedo colocar este espéculo, ¿verdad? Usar, estas son las uretas, ¿sí? Que tiene como un filo acá en la punta. Estos son los dilatadores que se va colocando en el cervix, dilatadores de Hegar. Entonces, ¿en qué vamos a meter ahí? Si le vamos a sacar así un ojo al feto muerto, pobrecito, ¿verdad? Ojo, tiene que expulsar ese feto muerto. No se hace fetotomía, ¿sí? Y ahí yo procedo al legrado. Generalmente se hace la maduración cervical. ¿Ustedes se acuerdan lo que era maduración cervical? Ablandar, dilatar con la prostaglandina, ¿sí? Una vez que esté bien dilatado, ¿verdad? También se utiliza la oxitocina, ¿verdad? Y eso hace que pueda dilatar, expulsar el feto, expulsar la placenta y ahí yo hacer mi legrado. Entonces resulta ser que, ¿qué sucede con este tema del aborto legal que todo el mundo quiere, ¿verdad? Resulta ser, ¿por qué es lo que la gente se muere? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué si es que hace que me haga el ginecólogo para no morirme? Yo le voy a explicar yo. Todo lo que nosotros vimos recién son embriones o fetos muertos. No hay circulación útero placentaria, eso se corta. Me sigue todo el mundo. Ahora, ¿qué sucede en un embrión o en un feto vivo? ¿Qué estamos teniendo ahí? La arteria uterina está así, full. Entonces, ¿qué pasa si yo meto una de estas cositas ahí? ¿Por qué se mueren estas chicas que hacen en las clínicas clandestinas y todo eso? Porque hacen sobre un embrión o sobre un feto vivo, donde la circulación aún está establecida. Me sigue todo el mundo. Y es una de las causas que da una hemorragia masiva. Entonces, si se va a hacer un aborto médico legal, nosotros utilizamos, pero me dice así, ay no, pero ustedes usan misoprostol, ah no, pero ustedes usan, sí, pero sobre los muertos, ¿se entiende? Entonces, si va a hacer un aborto legal en una clínica para que la próxima paciente, igual esta paciente ya, se nos mueren igual,
¿Se entiende? Por la cantidad de irrigación que está teniendo ese útero. Me sigue todo el mundo, más o menos para que me entiendan. Y para poder hacer esto, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Luego de la expulsión. Entonces viene doña Rosa. Dice, la ecografía. Gestación interrumpida de 20 semanas. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sabemos que hay un feto muerto. No hay más circulación. Yo tengo que actuar antes que el sistema inmune lo reconozca como chaño y empiece a liberar mediadores de la inflamación. Una vez que expulse todo, ahí recién yo puedo meter mi legra. No es que ya meter mi legra y ay, el pobre feto muerto ahí. ¿Se entiende? Que es lo que se hace en las clínicas clandestinas sobre el feto vivo, ¿verdad? Y con fetotomía. Por eso es que sangra demasiado y se muere todo el mundo. Me sigue todo el mundo lo que está sucediendo, ¿tá? Entonces, ojo porque tengo que diferenciar, y este sale en el examen, ¿eh? A quién le puedo hacer aspiración y a quién ya le tengo que hacer instrumental, porque el útero es más grande, ¿verdad? Y ya las paredes del útero, acá está, ven cómo mete ahí la cucharita, chin, 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 el útero ya es más grande y las paredes, en las paredes se adhiere la placentita y eso yo tengo que sacar, porque si yo hago mal el instrumental o el aspirado y queda pedacito de resto, mi paciente va a volver otra vez. Doctor, tengo fiebre y me cae pus. Ecografía persiste el resto, entonces tengo que volver a hacer el legrado. ¿Se entiende? Pero ¿sí? puede tener combinados con los dos. Generalmente si es que es séptico, sí. Se hace combinado. Pero para asegurar que no hayan quedado los restos. Pero la indicación es menos de 13 y más de 13. ¿Sí? ¿Podés usar la legra en menos de 13? Sí. Lo que no podés usar es el aspirador en más de 13. Y sí, porque de ahí se te va a trancar el embrioncito. ¿Se entiende? Y las placentitas que quedaron son muy grandes ya los pedazos. Entonces yo tengo que hacer el raspadito por toda la superficie. No se me puede escapar ninguna superficie. Pues la paciente se va a ir alta y va a volver con fiebre, va a volver con restito adentro. Y detrás de ella su abogado. ¿Se entiende? Entonces, de ahí la importancia de clasificarla a la paciente. Si da todavía para un aspiradorcito o ya tengo que hacer la limpieza más exhaustiva, ¿verdad? Esto hace una presión negativa a vacío y chupa. Pero pasada la semana 13, ya el útero es más grande y la presión de este instrumento suele ser insuficiente. Entonces yo tengo que acudir a un leve raspadito, ¿sí? Para asegurarme que esté todo limpio. ¿Se entiende? Mande. Pedir ultrassom después del procedimiento? No necesariamente. Solo si es que hay sangrado, fiebre o dolor persistente. No es que vos le haces sí o sí ecografía para ver si raspaste todo. ¿Tá? ¿De qué tengo que diferenciar? Ojo, ¿por qué? Porque va a venir la paciente a las 3 de la mañana y va a decir estoy sangrando. Entonces yo qué voy a hacer, voy a colocar el espéculo y voy a ver, ¿será que es un pólipo ahí colgando? ¿Ven acá cómo cuelga? O es una cervicitis, esta es la famosa cervicitis, ¿verdad? Y resulta ser que el sangrado viene acá de estos bordecitos, el sangrado es diferente luego, un sangrado chiquitín. No va a ser el sangrado abundante y con restos del aborto incompleto, por ejemplo, ¿verdad? Tengo que ver de dónde viene esa hemorragia, que no sea un pólipo, una cervicitis. Si yo encuentro algo de esto, bueno, no está viniendo de la cavidad uterina. Pero si yo no encuentro nada de esto, tengo que pedirle una ecografía. Paciente de la primera mitad que tiene hemorragia o que tiene sangrado.
¿sí? Van a tener muchas pacientes que hacen sangrado postcoital, que se llama sinusorragia, porque el pene roza la cervicitis. Resulta ser que la paciente tiene una leucorrea de 45 años de evolución que le inflama todo el cervix y tiene relaciones otra vez sobre eso. Entonces da estigmas de sangrado, ¿verdad? Trazos, solamente porque el cervix es el problema. No, vos le haces la ecografía, el embrión está ahí bailando, espléndido, la placenta tranquilo, pero su cuello está hecho pelota, lleno de flujo, inflamado, ¿se entiende? Hiperémico, así está. Van a ver, ustedes creen que es mentira, pero van a encontrar acá, o sea, nosotros ponemos espéculo, hemos encontrado hasta tapa de bolígrafo ahí adentro, no sé yo qué es lo que hace la gente, pero bueno. ¿Cierto? Una vez encontramos ese desodorante, esa tapa DOP, ¿cómo se llama ese? Desodorante DOP, del pajarín. Dobby es la marca, ¿está? No sé, la paciente seguro que estaba ahí, la matraca, y de repente sacó y... Oh, por Dios, me olvidé la tapa. Y en la vagina es tan traicionera. Si mete su dedo, ¿quién? El fondo de saco de Douglas, no. Entonces te llega a la urgencia y encontramos la tapa del Dobby. En serio que yo le digo, ustedes ven ahí en... ¿Cómo se llama este? Ya vieron alguna vez que en cirugía se encuentra desodorante, cosas raras en recto, ¿verdad? Ya vieron ya. Alguna botella que hace efecto ventosa y se le tranca, ¿verdad? Todas esas cosas raras también encontramos nosotros ahí en la vagina, ¿verdad? Entonces me parece meme, pero es verdad. Entonces nos vamos acá. Un casito para amenizar la mañana. 17 años, viene la paciente. Acá está, motivo de consulta, sangrado de la primera mitad. El doctor Hugo es un capo, ahí lo pone todo churrito. Entonces le evalúa el ecografista, ¿verdad? Vino la paciente, 17 años, gestante, sangrando, haciendo una ecografía. Se hace la ecografía, las medidas del útero, el cuello, endometrio, dice ecogénico 24 milímetros, restos ovulares. Y pone acá su conclusión: útero normal, ovario no se visualiza al momento, el endometrio está ocupado y habla de restos ovulares. Y esta era la paciente. Era mi paciente. Acá este es el cuello. Ya se ve el cuello uterino. Mi asistente de cámara no era muy bueno, ¿verdad? Si ustedes observan este video, esta paciente está anestesiada. Pero miren cómo se coloca el espéculo. No importa si la paciente está durmiendo, está en el malla. Suave, despacio, como metralleta meten el espéculo, ¿verdad? Entonces, este es el sangrado, el aborto. ¿Qué aborto es este? Suavecito, lateralizado, despacito, ¿verdad? Y esto es lo que encontramos en esta paciente, 17 años, endometrio ocupado, diagnóstico, aborto incompleto, como biocético. Pero acá biosal le puso.
Bueno, muy bien. ¿Se entiende? ¿Aborto incompleto puede tener fiebre o no? No. Si tiene fiebre, Ahí ya se explicó. Sí, señor. Y se hace profilaxis con antibiótico. Sí. Siguiente caso. Para movilizar la mañana. Este es una EA, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito qué está mal y qué está bien. Motivo de consulta de la paciente: sangrado vaginal. Muy bien. Dice: paciente refiere sangrado vaginal en escasa cantidad, aproximadamente 15 días de evolución. Entonces hace 15 días ella sangraba. Desde hace 2 días refiere pérdida de líquido. Empezó a perder líquido otra vez. En gran cantidad. No fétido. 8 horas antes del ingreso presenta nuevamente sangrado y ya se acompaña de dolor de tipo cólico de moderada intensidad que no irradia, por lo que acude a la consulta. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se cuenta bien de la EA? ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos con esta paciente? Bueno, señora, vamos a hacer una ecografía, por Dios, ¿qué está sucediendo? ¿Verdad? La ecografía de la paciente. Y acá se vio, era un feto único, longitudinal, pelviana, dorso izquierdo, 360 gramos, líquido disminuido, bolsillo único de 11. ¿Se acuerdan del bolsillo? Tiene que ser mínimo 20 milímetros. Si no se acuerdan, vayan a leer rápidamente. Y después dice acá, placenta posterior, que está única, viva de 19 semanas, oligoamnio severo. ¿Qué le vamos a decir a esta paciente? El que responde gana un premio. Amenaza de parto. No estamos en parto, estamos en aborto. ¿Qué le vamos a decir aplazado? ¿Qué le vamos a decir a la paciente? Inevitable, se rompió la bolsa, no tiene más líquido. ¿Se entiende? Entonces a esta señora le vamos a poner aborto inevitable. ¿Se entiende? ¿Qué llama la atención acá? Está vivo. ¿Qué quiere decir eso? No todos los abortos se mueren al instante. Este se va a morir. O sea, después se murió lo ya de hecho, ¿verdad? Porque es 2021. Pero no porque esté vivo no es un aborto. Ojo con eso, porque ahí está. Y me gusta esos exámenes con trampa, che. Ahí va a decir, pues, que está bien. Este mismo. Y abajo las opciones. No es aborto porque está vivo. Y todo el mundo chin, 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 marca esa respuesta. No. Ojo, ojo con eso. La paciente perdió líquido, rompió bolsa, ya no tiene más líquido. Por más de que esté vivo, él es un aborto en curso o inevitable. Me sigue todo el mundo. Más o menos. ¿Está siguiendo vos, Bueno. Entonces, ¿se entiende? Muy bien. Muy bien. Van a rendir bien aborto. Qué suerte, porque luego entramos en este. Acá, chiquitín, que se le ocurrió a este implantarse mal. Este fue un embarazo ectópico de 10 semanas que se vio por ecografía, que operó la doctora Ana Fernández. Y acá está el amigo en medio de la trompa, acá está todo su placentita, ¿sí? Resulta ser que el embarazo ectópico, ¿sí?, puede darse en cualquier zona fuera del endometrio. Vamos a ver que suele estar acá en la fimbria, puede estar acá en el ovario, puede estar en el cuello, en el ligamento, sobre una cicatriz de cesárea. Es muy infrecuente, pero suele haber.
puede quedarse lo más frecuente en la trompita, en la trompa. Entonces acá vemos está acá en la ampollita. En la ampolla era que había la fecundación. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Ahí se une el espermatozoide con el óvulo, ¿verdad? ¿Y qué pasaba después? Empezaba el cigoto, mórula, blastocisto y tenía que llegar a endometrio y implantarse en endometrio. Pero muchas veces por trompa inflamada, por bridas y adherencias, ustedes saben lo que es las bridas y las adherencias, ¿verdad? Ven en cirugía cómo eso se va formando, parece una red de araña ahí, ¿verdad? Y eso muchas veces está acá a estos niveles sobre la trompita, y evita que prosiga su paso del blastocisto hasta el endometrio. Entonces él se empieza a desarrollar, ¿verdad? Se empieza a desarrollar en cualquier lado, pero fuera del endometrio. Es cuando ese óvulo fecundado, ¿verdad?, se implanta fuera del endometrio. Gran porcentaje es tubárica, ¿verdad? La trompa. Hay varias localizaciones, ¿sí? Pero lo más frecuente es que esté en la ampollita, en la trompa, ¿ok? 2 clasificaciones tiene. Facilito. El año pasado tuvimos problema con eso. Pucha, son terribles. Ustedes son terribles. ¿Por qué? Y porque el embarazo ectópico puede ser complicado o no complicado. Así nomás. El que se rompe, que sangra, que la paciente está lleno de sangre entre las asas, lleno de sangre ahí en el fondo del saco de Douglas, todo el embarazo se explotó en la barriga, es el complicado. Me sigue todo el mundo. Y el no complicado es el que está ahí, está fuera del útero, pero está ahí quietito, chiquitito, ¿verdad? Todavía no se rompió. ¿Se entiende? Entonces yo voy a tener 2 tipos de pacientes, ¿sí? La que se fue a hacerse una ecografía y el ecografista le dijo, no hay nada en tu útero. Ay, ¿cómo que no hay nada en mi útero? Acá está mi informe, yo estoy embarazada, mira, beta HCG positivo, ¿dónde está mi hijo? Y ha de estar en otro lado, pero en el útero no está. Qué raro, qué bárbaro, bueno, y voy a ver qué me dice mi médico, ¿verdad? Y se va. Y la otra, la paciente que está en shock hipovolémico, dolor, cuando hay sangre en cavidad abdominal, que tenemos irritación, ¿verdad? Hace abdomen agudo quirúrgico, ¿se entiende? Taquicárdica la paciente, sudorosa, ¿se entiende lo que está pasando? Me explico las 2 diferencias, Entonces, la paciente puede tener solo un retraso menstrual, ni siquiera sabe todavía que está embarazada. Puede ser que esté ante una menorrea, un cese del sangrado de más de 3 meses. A veces tiene un sangrado chiquito, marroncito. Nunca es abundante porque el endometrio está vacío. ¿Se entiende? Hay dolor abdominal, hay un poco de cólico, ¿sí? Y yo tengo que ver dependiendo de si ya, como le digo yo, explotó ya eso ahí en abdomen o todavía no. ¿Se entiende? Porque si ya rompió y ese embrioncito o fetito está entre las asas, la placenta está allá debajo en el parieto cólico derecho, el embrión está allá en el parieto cólico izquierdo, la placenta está en fondo de saco, es un quilombo adentro. Ese es el complicado, ese es el que duele, esa es la paciente en shock hipovolémico, ¿sí? ¿Quiénes tienen factores de riesgo? Y las pacientes que hacen la famosa EPI, ¿verdad? O enfermedad pélvica inflamatoria, que tenga alguna salpingitis por ITS, ¿verdad? Esta gonorrea, clamidia también da esto, hace que la trompa esté inflamada. Hace que la trompa, ¿sí?, pierda ese peristaltismo,
¿verdad? Que tiene, y esas células ciliadas no hacen su movimientito para enviar ese óvulo fecundado hacia el endometrio. Entonces la paciente se embaraza y pues, ahí fecunda, ahí implanta, ahí se desarrolla. ¿Sí? Haber tenido ya un ectópico previo a alguna cirugía abdominal, cualquiera, o si es que fue luego ya sobre la trompa. ¿Por qué abdominal? Y porque toda sangre en contacto con la serosa, ¿qué pasa? No solo que irrita, da bridas y adherencias, cicatriza de esa forma. Entonces eso puede dar obstáculos, ¿verdad? Comprime todo ahí la trompita. O ser portadora de DIU y eso está constantemente inflamado, y peor si es que la paciente no controla su DIU, que es lo que más van a tener, pacientes que ni controlan nada. Entonces, ¿qué yo voy a encontrar al examen físico? Ojo con esto, tengo que poner en rojo la próxima. El sangrado es escaso. El sangrado es escaso. No va a venir con sangrado abundante como el aborto, ¿sí? Puede ser que esté doloroso en hipogastrio, ¿verdad? A veces sí, a veces no. A veces es solo un hallazgo ecográfico de la paciente. ¿Se entiende? ¿Cuándo va a venir con dolor? ¿Cuándo va a venir con clínica? Cuando se rompe. El dolor puede ser en un solo lado del hemiabdomen. Puede ser que al movilizar el cervix tenga dolor. El útero está aumentado pero muy pequeño, no va con el tiempo de amenorrea. ¿Sí? Entonces la paciente dice, no, yo estoy embarazada ya hace 3 meses. No, está embarazada hace 3 meses, señora, tu útero es chiquitito. ¿Entendés? ¿Se entiende? Entonces, no, pero yo tengo acá mi test de embarazo, dice embarazo, a la pucha. ¿Y cuánto tiempo? 3 meses. ¿Y tu ecografía? Dice que no tengo nada. No, tenés, pero en algún rincón, y hay que encontrar. ¿Se entiende? Ahora, cuando explota, rotura, yo ya tengo signo de hemoperitoneo, soy hipovolémico, ¿verdad? Hay ya distensión abdominal, silencio abdominal, puedo palpar alguna masa. ¿Cómo se llama? Dolor referido al hombro. El que me dice ese signo le voy a dar un... ¿Cómo? Aplazada. No es. ¿Cómo es? Y yo di cirugía ya por el 2009, por ahí, no sé cuándo. Kerning. ¿Qué pasa ahí, ¿Qué irrita? ¿Nervio? ¿Qué nervio? ¿Cómo era? Para que me llegue ahí al hombro. ¿Qué nervio era? ¿Cuál nervio era? Le voy a contar al doctor que ustedes no estudianlo. Entonces, la paciente puede dar ese dolor referido, signo de Kerning, irritación del nervio. ¿Querés chutar ahí? Frénico. Hay fondo de saco de Douglas o fondo de saco posterior, está bombado, está ocupado, y sí, porque se rompió y ahí está toda la sangre, o ahí está algún embrión colgando ahí abajo, Paciente hipotensa, taquicárdica, sudorosa, yo hipovolémico, abdomen agudo quirúrgico, la parotomía exploradora rápidamente, tengo que abrir eso, sacar ese, buscar dónde se fue ese ectópico que se rompió y vaciar rápidamente todo ese abdomen. Acá está. Entonces le hacemos la ecografía a la paciente. Acá está el útero, no hay nada, chiquitito, cuello, y miren un poco todo este fondo de saco lleno de sangre. Acá está. Esta es la imagen que tenemos, fondo de saco posterior, acá está recto, Douglas, y yo puedo poner una jeringuita, punzar y hacer lo que se llama, ¿cómo se llama eso? Dale, sí o sí, ya saben no pico, que tengo que buscar el signo de la escarapela.
¿Cómo se llama este procedimiento? Culdocentesis. Vayan anotando, ahí su copiatín no tiene eso, ¿eh? Ahí está toda mi clase, había sido impresa ya. Entonces yo coloco una jeringuita, saco el material, agarro una gasa y tiro. Y va a dar como un aspecto rojo ladrilloso, parece como, forma como una escarapela. No es rojo rutilante, ¿sí? Entonces es culdocentesis, punzar el fondo del saco y ver si es compatible el signo con un ectópico. Me sigue todo el mundo. ¿Cuándo hago esto? Y paciente hipotensa, yo rechazo menstrual y estoy allá, no tengo ecografía. Estoy allá en la jungla en Brasil, con Venezuela, en la Amazonas, cerca de Perú, y algo tengo que hacer. Tengo una jeringa. Bueno, voy a hacer culdocentesis. Muy bien. Entonces, esto es lo que quiero yo hacer. Si sale ahí ese material sospechoso, que me diga que es un ectópico roto, entonces ahí ya le mandamos rápidamente a la paciente o le cortamos nosotros ahí en medio del Amazonas con una, ¿qué te parece? Una víbora ahí, una boa que nos ayude. Escarapela. ¿Qué es eso? ¿No sabe? La escarapela. ¿Usted cuál es el día patrio? ¿Cuál es el día patrio en Brasil? Día de la bandera. Que todo el mundo se pone la banderita. 7 de septiembre, el grito de Piraputanga. Cuando don Pedro en su caballo, ¿verdad? Yo cómo sé todo eso, ¿Y ustedes qué hacen? En la escuela y eso, se colocan la banderita del país, ¿verdad? El día, mes patrio, ¿verdad? Eso que se colocan se llama escarapela. La escarapela. ¿Está? Da imagen en líneas. La escarapela. Culdocentesis. Vayan a leer el Kerning, tenemos unos cuantitos para leer hoy. Entonces, ¿qué les voy a pedir? ¿Verdad? Vamos a suponer que puedo acceder a unos estudios. Todo paciente con sangrado, no importa la edad, hemograma, crisis, tipificación, a todos. Desde el señor de 20 años, de 80, la mujer de 20, la adolescente, el adolescente está sangrando. Entonces yo tengo que ver hemograma, crisis, tipificación. Ahora, estamos ante una mujer en edad fértil con retraso menstrual, no sabe si está embarazada o ya sabemos que está embarazada. ¿Se entiende? Podemos tener varias situaciones. Entonces, si no sabemos si está embarazada, yo le pido su test de embarazo y solicito la ecografía transvaginal. Me sigue todo el mundo. ¿Por qué? Porque en el examen pues, es peligroso, ¿verdad? El examen llega a una paciente de 17 años que no sabe si está embarazada, que le encontraron los bomberos ahí en la calle, en el súper tuvo demasiado dolor. Ella no sabe su fecha de última menstruación, ella no usa los anticonceptivos, ella dice que no tiene pareja, pero tiene 2 o 3 novios, así como ustedes, ¿verdad? Entonces, yo tengo que pedir esos estudios. Y si no tengo, hago la clínica. Y si en la clínica tengo hipotensión, taquicardia, abdomen agudo quirúrgico, le hago un tacto y tengo un fondo de Douglas ocupado, acá, y le tacto yo y la paciente dice ¡ah! Y le digo yo, señora, tenés el grito del Douglas. ¿Qué es el grito del Douglas? Parece que cirugía no se van ustedes en la clase, El signo del grito del Douglas es sinónimo de Douglas ocupado por sangre.
mueve la sangre y irrita, le duele a la paciente. Y la paciente grita de dolor. Por eso el signo se llama el grito del Douglas. Y si la paciente tiene el grito del Douglas, embarazo ectópico complicado, roto, opérenle rápidamente. Ojo porque así sale el examen. Vayan a estudiar el signo del Douglas y el grito y todo lo que hay. Muy bien. Entonces yo tengo que lo básico, ¿verdad? Pedir a la paciente. Cuando hablamos de beta-HCG, ¿cómo podemos saber que es un ectópico? Muy bien. Estamos ante una paciente que, si ella tiene más de 6.000 unidades, la cuantitativa, ¿sí? Se le hace una ecografía abdominal, se ve ahí adentro del útero un saquito, señora, está embarazada, felicidades. Si la paciente tiene más de 6.000 y el útero está vacío, señora, no, es que no estás embarazada. Hay que buscar en dónde está el embarazo. Hay que buscar en dónde está ese ectópico. ¿Se entiende? Me está siguiendo todo el mundo. ¿Por qué? Y porque la paciente va a llegar en el examen y va a traer su ecografía con útero vacío. Y ahí la opción va a decir, ¿qué le va a hacer? Repetir la ecografía, pedir HCG cuantitativo. O la paciente va a traer su HCG cuantitativo y va a decir 4.000. Entonces yo voy a ver que está ahí en el límite inferior de entre las 6 y 7 semanas y que puede ser que todavía no se visualice nada más. ¿Se entiende? Ahora, si es más de 6.000 y el útero está vacío, hay que buscar el embarazo ectópico. ¿Se entiende? ¿Para qué yo uso este cuantitativo? ¿Qué es lo que esto es? Y este va aumentando a medida que pasan las semanas. Porque vamos a tener pacientes que te van a decir, no, yo estoy de 3 meses, yo hace 3 meses que me hice mi análisis y yo estoy embarazada. ¿Se entiende? Nosotros le hacemos la ecografía útero vacío. ¿Qué le voy a pedir? Cuantitativo. Si el cuantitativo me viene en un estándar para 3 meses, sí es cierto, señora, vos estás en 3 meses, tu útero vacío, el embrión está en algún rincón. O si me viene, vamos a ponerle que no viene bajito, vamos a decir, no, señora, espera, no está de 3 meses. ¿Se entiende? Me sigue todo el mundo, ¿sí? Entonces se utiliza el HCG para evaluar, ¿verdad? Si ese útero vacío es porque todavía nomás no se desarrolló o porque hay ectópico en algún lado. 6.000 es el punto de corte. ¿De qué tengo que diferenciar? De otras patologías obstétricas como la amenaza de aborto o de un aborto, ¿sí? Pero ahí va a estar ocupado el útero. Ginecológicas, el beta-HCG va a ser negativo. ¿Se entiende? Beta-HCG va a ser negativo. Y la paciente que vino por dolor, hipotensión y abdomen agudo quirúrgico, no, era una epinoma, era un ovario roto nomás. ¿Se entiende? Algún problema digestivo puede ser, no, ectópico, apendicitis había sido, porque el test de embarazo vino negativo. ¿Se entiende? Algún problema urinario, resulta ser que el dolor que ella tenía era una litiasis nada más. Y el HCG va a ser negativo. No va a dar abdomen agudo quirúrgico tampoco. Músculo esquelético o algún trauma abdominal. Yo tengo que ir descartando que no sea otra patología. El que me va a ayudar mucho a diferenciar es el HCG. Y la clínica va a ser diferente, ¿verdad? Entonces acá voy a tener fiebre, acá también, voy a tener dolor, no voy a tener irritación peritoneal, es diferente, ¿verdad? Y entra como diagnóstico diferencial. Tratamiento.
puede ser por laparoscopía o laparotomía. Si es que es complicado, o si es que es no complicado, pero ya tiene dolor y sangrado, tengo que operarle a mi paciente. ¿Se entiende? Ahora, si es no complicado, hay poco sangrado o no hay luego dolor o el dolor es poquitito, el beta-HCG me vino bajito y el ectópico es chiquitín, no pasa más de 40 milímetros, yo puedo usar este medicamento, ¿verdad? Que es el metotrexate, ¿sí? Y él va a evitar que avance ese ectópico, ¿sí? Que siga creciendo y que no explote. Pero para poder usar este tratamiento farmacológico, no tiene que estar roto, porque si está roto tengo que entrar a cavidad abdominal, porque toda la sangre está ahí colgando allá afuera. ¿Sí? Tiene que ser el beta-HCG bajo y no tiene que ser más de 4 centímetros o 40 milímetros el ectopiquito. Así, chiquitín tiene que ser para que yo le dé medicamento a la paciente. Si es que es más grande, le tengo que operar. ¿Se entiende? Me sigue todo el mundo. Facilito, yo no sé por qué se complican tanto en este. Uno está roto, el otro no está roto. El que se rompe, claro, por lógica, tengo toda la sangre ahí adentro, ¿verdad? Y eso me va a irritar, la paciente va a hacer hipovolemia, ¿sí? Ahora, todas vienen por sangrado, dijimos, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Establecer, ¿está embarazada esta paciente de la primera mitad o es más de 22 semanas? No, es menos de 22 semanas. Ok, tengo que ver, ¿será que es un aborto o es un ectópico? O nuestra tercera patología, la enfermedad molar. La enfermedad molar es una patología del trofoblasto. El trofoblasto, ¿se acuerdan? Que lo que iba a ser placentita, ese es el que tiene problemita ahora, ¿sí? Y da un aspecto de la mola, ¿verdad? Da un aspecto de vesículas, parece racimos de uva, ¿verdad? Es muy característico, se ve bien en una ecografía o la paciente expulsa las vesículas, así como huevito, parece uvita, ¿sí? Vamos a ver que esto inicia a nivel del trofoblasto. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos? En el trofoblasto hay dos células, el cito y el sincitio. Ellas se iban a diferenciar hasta darnos vellosidades terciarias y esas vellosidades es la que iba a establecer, se iba a acercar a la espiralada para establecer la circulación. ¿Ok? Acá está. Ellos establecen, ven que hace así como estas son las vellosidades, el espacio intervelloso. Acá se produce el intercambio, ¿verdad?, de gases. La circulación útero-placentaria a través de estas vellosidades que se acercaban a la arteria espiralada que teníamos en endometrio. ¿Se acuerdan? Muy bien. Resulta ser que esta enfermedad trofoblástica va a suceder acá. Y vamos a tener dos tipos también. Facilito, facilito. La completa y la parcial. La completa es cuando esas vellosidades tienen una degeneración, ¿verdad?, a nivel vascular en lo que va a ser las células del cito y del sincitio. Y no hay embrión. ¿Ok? Ese es completo. Ahora, ¿cuál va a ser el parcial? Y el parcial es solamente en el sincitio y hay tejido embrionario, pero es todo mutante, le digo yo, para acordarme, porque a mí también me cuesta acordarme, yo como ustedes, yo también estudio. Entonces yo digo, bueno, la mola completa es en las dos células del trofoblasto, cito y sincitio, pero no hay embrión, no hay nada de tejido embrionario, es solo trofoblasto.
Y la parcial, la vellosidad, está solamente el problema en el sincicio y hay un tejido embrionario medio mutante ahí, medio feíto, que vamos a ir viendo. Resulta ser que la completa se produce cuando tenemos un óvulo sin ADN, ¿ok? Con un espermatozoide normal. El espermatozoide está con sus 23 cromosomas y su X correspondiente. O puede tener una Y también. ¿Eh? Cuando estos dos, ¿sí?, fecundan, vamos a tener que solo el ADN, el espermatozoide, se va a duplicar. Porque este óvulo está sin ADN. Entonces yo voy a tener una célula con solo cromosomas paternos. Entonces yo no voy a tener un tejido embrionario. Me sigue todo el mundo despacito. Ahora, la incompleta o parcial, tengo dos espermatozoides normales, normales, este puede ser nena, este puede ser varón, y un espermatozoide alterado que no se llegó a dividir, este no dividió en espermátide, quedó con 46XY, este tenía que ser 23X y 23Y, ¿se acuerdan? Resulta ser que él no se dividió y agarran y se van a un óvulo normal, lo fecundan entre los tres. Totalmente tilingo. Que yo tengo un mutante, le digo yo, para poder acordarme. Entonces el parcial hace el mutante. Hay un cigoto triploide, en donde el cariotipo puede estar compuesto por 69 autosómicas y 3 sexuales, cromosomas sexuales. ¿Se entiende lo que está sucediendo? Me sigue todo el mundo. Muy bien, entonces nos vamos a esta imagen para ir comprendiendo. Uno solo fecunda el espermatozoide, que está todo normal, pero no hay nada materno. Entonces él, cuando tiene que duplicarse, él mismo otra vez se duplica. Me sigue todo el mundo. Ahora, en el otro le fecundan dos espermatozoides y me da un cigoto triploide mutante. ¿Se entiende? Entonces, de ahí que el parcial puedo tener tejido embrionario, pero todo mutante. Y vamos a tener que la mola parcial que tiene este cariotipo, triploide, difiere del completo que es este cariotipo, pero es solo varón, solo de esperma, pero no genera un nuevo ser humano, no genera un embrión. ¿Se entiende? Este genera embrión, solo que es todo feo. ¿Está? Esta es la imagen ecográfica que vamos a ver. Problema del trofoblasto. Cito y sin sitio en el completo, sin sitio en el parcial. Pero el parcial tiene el mutantecito ahí. Da esta imagen de vesiculita, parece agüita, ¿verdad? Ahí está. Podemos tener la invasora, que ya esa vellosidad, aparte de salir así con esa alteración, entra en el miometrio. ¿Sí? Y la paciente hace hemorragias masivas. Esto generalmente viene en la anatomía patológica, que es invasor. Puede ser un coriocarcinoma. Un coriocarcinoma generalmente se ve después de esta neoplasia, ¿sí? Esta trofoblástica maligna va a empezar a proliferar. Gran porcentaje después de un embarazo molar. Tenemos luego de abortos espontáneos, o también se ha visto en un embarazo de término que hace coriocarcinoma.
puedo tener tumores trofoblásticos. Entonces, ¿qué estamos hablando con esto? El trofoblasto, el corion, es el que está teniendo problemas, ¿sí? Y en este caso podemos tener que en un embarazo de término, en un gran porcentaje, o después de un aborto o un embarazo molar, me da esta tumoración. ¿Cómo yo puedo diagnosticar? Por anatomía patológica. La anatomía patológica me va a informar de que estamos hablando de este tumor trofoblástico o de un coriocarcinoma, o que la mola es invasora. ¿Qué va a ver al examen físico? Toda sangra. Solamente que el sangrado de esta paciente va a tener esas vesiculitas características. Se va a ver ahí la bolita, esta parece uvita, ¿sí? Dolor. La paciente tiene una discordancia de crecimiento. El útero es muy grande. Ella dice, no, yo estoy de 2 meses recién. No, ¿cómo de 2 meses, señora? Si ya tu barriga es gigante. Porque está lleno de vesículas, ¿sí? La placenta esta que se formó está muy aumentada. A veces hay, ¿cómo se llama? Hiperemesis gravídica. ¿Por qué? Porque hay mucha HCG, la paciente tiene mucha clínica de vómitos, no hay partes fetales o no hay latido en esa gestación. Y la paciente viene y dice, no, yo tengo 2 meses de embarazo y panza padece 5 meses. Y nosotros queremos escuchar latido, no hay latido. Le pedimos la ecografía y se ve lleno de vesiculitas. Entonces, el cuantitativo está muy aumentado. La ecografía muestra las bolitas, clásico panal de abejas o racimo de uvas, ¿sí? Y en el ovario se ve unos quistes luteínicos, ¿verdad? Bien agrandaditos que están sosteniendo ese embarazo. No hay embrión o feto, o si es que hay el mutantecito, no tiene cardíaca, no tiene latido, el chiploide ese que se forma. ¿Qué vamos a hacer con la mola? Tenemos que legrar. Tengo una mola, le voy a mostrar que legramos, y tengo que hacerle su seguimiento. Y este es el que sale en el examen. Tengo que ver su HCG cuantitativo. Tengo que ir controlándole, no debe embarazarse la paciente, tengo que ir viendo, ese HCG tiene que ir disminuyendo hasta que negativice, porque si aumenta quiere decir que él está invadiendo, quiere decir que va a coriocarcinoma, quiere decir que es maligno. ¿Se entiende? Que invade ya el endometrio. Entonces yo le hago cada mes por 6 meses y cada 2 meses hasta finalizar un año. Hay que hacerle radiografía de tórax y radiografía de cráneo para ver si es que es un coriocarcinoma o una mola invasora que no esté haciendo ya metástasis. ¿Se entiende? Me sigue todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué sale acá? Acá sale un caso clínico. Andrea llega a la urgencia. Tiene mucho dolor, lleva retraso menstrual de 2 semanas. Eso nomás dice. ¿Qué le vamos a pedir a la paciente? HCG, ecografía extravaginal. Tenemos que ver qué es lo que se hace la ecografía y dice útero no ocupado, hay una masa anexial. Cuando hablamos de anexo es útero, ovario, trompa, ligamentos, líquido libre en cavidad. ¿Cuál sería su diagnóstico? Embarazo ectópico, después complicado. Porque si ustedes no ponen que fue lo que pasó el año pasado, no pusieron la palabra complicado, no es diagnóstico. Y chipearon todo, me acuerdo, era el grupo E. Ahí con, ¿cómo era que se llamaba? No olvidé ahora su nombre, ¿verdad? Bueno, y chipearon todo. No, doctora, este embarazo ectópico. Sí, pero ¿cuál? Pero igual embarazo ectópico. No, complicado, líquido en cavidad. Dolor, hipotensa, la paciente está con ese cuadro, ¿verdad? Entonces,
Estudien, compañero. Vamos a, espere, ahí todo el mundo ahí quietito, nadie se va, voy a